hemos propuesto un segundo ejercicio para la aplicación de los conocimientos sobre dinámica. El ejercicio lo pueden ver en este apartado y en la parte izquierda vamos a realizar el gráfico y también a colocar los datos que nos van a ser de gran ayuda para resolver dicho ejercicio. Nos dice primeramente que el bloque tiene una masa de 5 kilogramos. Tiene un ángulo de inclinación de 30 grados y una fuerza que se le aplica hacia arriba de 100 newtons. Estos son los tres datos que conocemos y nos piden encontrar la aceleración. Por ende, los datos serían masa 5 kilogramos, fuerza aplicada sobre la caja 100 newtons, ángulo 30 grados y finalmente la aceleración, que es lo que debemos averiguar. Muy bien. Es necesario que podamos primero descomponer al peso, a la masa que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Vamos a colocar sobre él un diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste este tipo de diagramas? En colocar simultáneamente o en la parte superponer sobre el cuerpo que está en movimiento un diagrama similar al plano cartesiano, ¿verdad? Lo haremos de la siguiente manera. En este caso, ustedes saben que tenemos el eje de las X positivo hacia la derecha, hacia la izquierda, la X negativo, hacia abajo, Y negativo y hacia arriba, Y positivo. Este diagrama de cuerpo libre nos ayudará a poder saber adecuadamente qué función cumplen cada una de las fuerzas que están actuando sobre dicho bloque. Bueno, en este caso tenemos la masa y como lo habíamos visto anteriormente, la fuerza que hace o que atrae a todo cuerpo hacia el centro de la Tierra es siempre hacia abajo. Por ende, estará en este apartado, el peso, ¿sí? Al peso, claro está, lo podremos descomponer porque como pudieron apreciar, se ha convertido en un vector en el plano cartesiano. Se lo puede descomponer en el eje de las X, que sería este aspecto, y pudiéramos colocarlo P sub X y también en el eje de las Y, es decir, el eje vertical, PY. El mismo vector P lo hemos descompuesto, tanto en la componente horizontal, que es X, como en la componente vertical, que es Y. Vamos a aplicar entonces las leyes de Newton. Como sabemos que el cuerpo está en movimiento, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, que nos decía que la fuerza es igual que la masa por la aceleración. Como ustedes pueden apreciar en el diagrama de cuerpo libre, no solamente existe una fuerza, sino que existen varias fuerzas. En este caso, aplicamos la siguiente ley. Tanto sumatoria de fuerzas en el eje de las Y como sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Muy bien. Tienen que ser igual a la fórmula que habríamos planteado en esta segunda ley de Newton. Fuerza es igual que masa por aceleración. Veamos entonces primeramente todas las fuerzas que intervienen en el eje de las Y. Para poder saber, entonces dirigimos nuestra mirada al plano o al diagrama de cuerpo libre o al plano cartesiano, ¿verdad? Y nos damos cuenta en todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, que sería, en nuestro caso, PY, que es la descomposición del peso, y también sería la fuerza de la normal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, diríamos que PY menos la normal, perdón, menos PY más la fuerza de la normal es igual que 0. Muy bien.
de donde deducimos que menos PY tiene un signo negativo porque se encuentra en el eje de las Y's negativas, es decir, en la parte de abajo. Si fuera lo contrario, es decir, si el vector estuviera en uno de los cuadrantes 1 o 2, sería positivo. Por eso es que tiene un signo negativo. Ahora bien, de aquí podemos decir o concluir que la normal es igual que el peso en Y. Por ende, estas son iguales, ¿verdad? Vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Lo hacemos en este apartado. Vamos a colocar aquí todas las fuerzas que intervienen en el eje de las X. De igual manera, nos dirigimos al diagrama de cuerpo libre y observamos cuáles son las fuerzas que se encuentran sobre el eje horizontal, o también llamado el eje de las X. Y tenemos dos fuerzas, ¿verdad? Tenemos la fuerza de 100 newtons, que como podemos ver se dirige o su sentido es hacia la derecha, va a ser positiva. Entonces sería fuerza con signo positivo. Y también interviene otra fuerza. En este caso es la descomposición del peso, que es Px. Como se encuentra en el eje negativo de las X, lo colocamos con signo negativo. Esas dos fuerzas son las que intervienen en el eje de las X. Y luego igualamos a la fórmula masa por aceleración. Muy bien, el valor de la fuerza ya lo tenemos, ¿verdad? La fuerza es 100 newtons, pero Px, que es la componente en el eje de las X u horizontal, no lo tenemos. Entonces deberíamos encontrarlo. Lo podemos hacer directamente o podríamos encontrarlo antes de aplicar la fórmula. Fuerza menos Px, vamos a trabajar como tenemos un ángulo, trabajamos entonces con la función de seno en la función trigonométrica, ¿sí? Tendríamos entonces que se descompone en P seno del ángulo, la componente en X. Es igual que masa por aceleración. Tomemos en cuenta que utilizamos la función seno por en este caso, por donde se encuentra el ángulo, ¿sí? Todo depende del ángulo. Como no tenemos la variable peso, podemos encontrar aparte. Peso es igual que masa por gravedad. Peso es igual que masa, en nuestro caso masa es 5 kilogramos y gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Al realizar este procedimiento tenemos peso es igual que 49. Kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado da como resultado newtons. Una vez que tenemos el peso, podemos ya reemplazarlo en la fórmula y obtenemos lo siguiente. En lugar de fuerza, el dato del ejercicio, 100 newtons, menos P, que es 49 newtons, multiplicado por el seno del ángulo, en nuestro caso, 30 grados, es igual que la masa por la aceleración, ¿sí? La masa del cuerpo es 5 kilogramos y la aceleración es lo que tenemos que investigar y llegar al resultado. Entonces seguimos colocando la A de aceleración. Muy bien. 100 newtons menos 49 newtons por el seno de 30 grados es igual que, para despejar aceleración, tenemos 5 kilogramos que está junto a esta variable que está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Resolvemos y tenemos el resultado que aceleración es igual que 15,1 metros sobre segundos al cuadrado. Cabe recalcar que para poder obtener la unidad metros sobre segundos al cuadrado es necesario descomponer el newton, que como lo vimos anteriormente, un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Gracias por su atención. Nos vemos en un próximo episodio de UTPL Play.